Volvemos al Estadio Bicentenario de la Florida para vivir el segundo tiempo por las pantallas de Chilevisión. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Buen marco de público en las tribunas. Partidos entre fanáticos de Haití y de nuestra Super Roja femenina. Ahí están, grabando el momento, acompañando a su selección. Hay cambios, Ignacio, para el segundo tiempo. Así es, lo que hablábamos en la banda izquierda. La expulsión cambia el panorama para el técnico de Haití. Sale la número 11, Roselyn Eliosant. Ingresa la número 4, Dogny Joseph. Claro, está obligado a recomponer el fondo tras la expulsión de Ketna Lewis, que le dolió muchísimo al técnico. Ya tuvimos remontada acá en el arranque de la jornada, en el preliminar. Chile caía 2-1 frente a Ecuador, la sub-17 femenina lo termina ganando por 3-2. Ojalá sea un buen augurio de este segundo tiempo, a ver si lo da vuelta la Roja acá. Tiene todas las herramientas para poder doblegar, al menos igualar e ir por el triunfo frente a esta muy buena selección haitiana. Y se nos viene el segundo tiempo. Ahí va, a donde está toda la fanaticada de Haití. Kaina César, la portera. Cuando quiera, Alejandra Kisber, por Chilevisión no narramos fútbol, te llevamos pasión. Ya juega el segundo tiempo la Roja femenina y los bicolores. Haití que gana 1-0 y que cuenta con una jugadora menos, expulsada por doble amarilla, Ketna Lewis. En el desenlace del primer tiempo. Sin cambio Chile, Nacho. Las mismas 11 en campo. Perfecto. Cuando hay lateral, intentaba arriba. Batcheva Luis. Pierre Luis. Batcheva. Pase profundo para que corra Charlie Yeudi. Un problema para Ryan Torreiro. Partido nacional. Y va avanzando con Sáez. Los últimos 45, pero no será el único partido, Nacho, entre Chile y Haití. Se van a enfrentar nuevamente el día martes en Juan Pinto Durán a puertas cerradas. El segundo duelo de esta fecha FIFA. ¿Todavía está para polera, Nacho? Todavía está para polera. Cuando viene Chile, Rosario Balmaceda a correr arriba, viene. ¿Va a llegar o no va a llegar? ¿Va a llegar o no va a llegar? Aquí está Pardo, Haití Pardo y el centro. Se cruza Claire Constant. Tiro de esquina para la Roja femenina, que va en juego aéreo en búsqueda de la igualdad. Ahí está el cambio. El martes estamos en La Plata para la Universidad de Chile y su duelo frente a Estudiantes. Copa Libertadores de América. Viene el tiro de esquina. Aquí está Karen Araya. Atención. Viene la ejecución. Tocan atrás para Balmaceda. Rosario y el centro. Pinilla. Pelota que se va pegada al palo izquierdo. Miraba la portera de Haití. Se salva Haití en el arranque del segundo tiempo. Sí, recién el inicio. Viene esa pelota profunda de Balmaceda, que encuentra a Pinilla entre medio de dos defensoras, pero claro, la peina simplemente hacia atrás. No alcanza a ir en dirección al arco. Lo va recuperando Chile. Con presión, balón en el área, está Kip en el área. Un rebote le queda a Jenny Acuña, pégale Jenny, hay otro rebote y se va el tiro de esquina para Chile. ¡Vamos, Super Roja femenina! Un tiro de esquina otra vez. Buscará Chile la igualdad. Le va a dar Jenny Acuña. Jenny Acuña va a descargar con izquierda. Acuña y el centro arriba. Va sacando primero Haití. Acá está Fernanda Pinilla. Vamos, Fernanda Pinilla. Pinilla inteligentemente la hace rebotar en Jennifer Limach. Otra vez. Tiro de esquinas para Chile. El tercero consecutivo en este segundo tiempo. Sí, imagínate, presionando muchísimo arriba a Chile. Apenas 3 minutos. Es el tercer tiro de esquina para la Roja. Vamos, Fernanda. Va a dar Karen Araya. Fernanda Pinilla que va al área. Va a lanzar el punto penal. Le va a dar Karen Araya. Viene Araya al centro. La portera de Haití. Parecía que se le escapaba la pelota. Pero ahí está. Y recibe el aplauso de su gente. Hasta aquí solamente. Tremendamente solamente.
Veamos la tribuna de Haití, que en la norte. Y entre medio hay un chileno ahí. Ahí apoyando la roja femenina. Y sigue llegando gente, ¿ah? Sí, sí. Fíjate en Andes, se repletó Andes. Sí, se ha ido llenando de a poco. La pelota está en medio terreno. Intenta Haití, intenta recuperar Chile. Balmaceda, empuja arriba Balmaceda para Sonia Kif. Kaina César se queda con la bola, la portera de Haití. Y juega corto. Para Constant, se equivocan. Va Chile, Sonia Kif. Tócala para que la tenga Jenny Acuña. Atrás la pelota para Millaray Cortés. Cortés va cediendo para Pardo. Pardo con Araya. Saca primero Haití. Está Chile cargando la cancha al norte del Bicentenario. Pinilla. Rosario Balmaceda. Miraba la patente, pasaba Balmaceda, pero va recuperando Haití. Constant en el fondo. Tocando la bola para que gire Cherry Jeudi. Batsheba Luis. Recupera Chile. Cortés. Una complicada Araya. Arriba Karen. De los 100 partidos con la camiseta más linda del mundo. Camila Sáez, Fernanda Pinilla. Otra vez con Camila Sáez. Ahí donde arranca el fútbol. En el sintético de la Florida. Araya. Buena pared con Cortés. Va Karen Araya. El toque por el centro para Sonia. Pide Jenny Acuña. Buenísima Acuña. Otra que se da por un costado. Y un lateral para Haití en 5 del segundo tiempo. Sí, no se entendieron ahí cuando Chile sigue batallando, sigue presionando. Y cuando Ignacio también empieza a calentar la banca de Chile. Sí, y además mucho diálogo de Luis Mena con su asistente Nicolás Bravo. Se han tomado la cabeza como 4 veces ya en este segundo tiempo. Muy bien Haití. Tratando de salir. Bien por Chile. Aquí está Nayadet López. Entrega la bola para Cortés. Enreda Haití. Vamos Chile. Intenta Sonia Kif. Empuja como puede Nimach. Rosario Balmaceda. Vamos a calmarnos, dice Balmaceda tocando con Pinilla. Sáez. Michel Olivares. Levanta Olivares para Sonia Kif. Tranquilidad absoluta en el fondo para Kaina César. La portera de las bicolores que van a jugar en su territorio. 52 ya de partido por las pantallas de Chilevisión. Poniendo siempre a la roja. Cuando viene Haití, buen control, pelota profunda, arriba, corre Jeudi. Sale Ryan Torriro. Donde aparecía Dumernay y Charlie Jeudi. Claro que había estado desaparecida ya hace un buen tramo del partido, incluso en la fase final, en la recta final del primer tiempo. Ahí mostró toda su calidad en el control del balón. Se Rodrigo Vera. Cuando viene Pinilla. Mila Sáez. Arriba la pide Araya. Pase profundo para que corra Jenny Acuña. En el centro está Araya. También Sonia Kif. Ahí va la marca. Recién ingresada. El centro que va. Le va a quedar a Sonia Kif. Cuando intente girar. Eso justo. Anissa Ibrahim. Salir en el fondo. El Dosni Joseph. Va a ser de Chile. Ahí están las bubucelas, pero trae tantos recuerdos de Sudáfrica. Qué lindo mundial para Chile. Pensé que estaban media extintas ya las bubucelas. Uno de Haití la guardaron. Waka Waka. Oye, y Waka Waka a propósito. Hasta ahora sí. Está Shakira hoy día. 3 días de Waka Waka. Pase por el Nacional. Pelota que la tiene ahora. Chile. Vamos Chile. Araya. Tiró. Desviado el remate de Araya cuando Rosario Balmaceda le decía: aquí estoy yo. Pero no la vio. Qué lindo se pone de pie todo el estadio. Líder el fondo de Haití. Presiona Chile con Kif. Vamos que es nuestra. Jenny Acuña. Esa de todas formas con la pelota Jennifer Limach. La perdió. Ahora va Chile al área. Sonia Kif. Tóquela. La va cediendo ahora para Cortés.
Miguel Cortés y el centro que viene para Kiefer en el área. Le va a quedar ahora. La bola Chile, pégale Rosario Balmaceda y un rebote. La pelota que se va por un costado. Banda. Juega la Super Roja femenina, que está ahí, cerca del gol y la igualdad. Balmaceda. Van arriba Nadia López y un centro débil. Lesiona a Sonia Kif. Se va del campo de banda, juega Haití. Cuando Chile tiene totalmente encajonado al equipo de Haití, lo tiene metido y obligado en el fondo, sin la posibilidad de salir de ahí. Ha sido todo de Chile hasta acá. Juega Pierre Luis, ganando Pinilla. Atrás para Torriro. El corredor central con Sáez. La auxilia, la pide Naya López. Pero acaba encontrando a Rosario Balmaceda. Balmaceda por el corredor central para que vaya recepcionando Miguel Cortés. Uy, se equivocaron en la entrega, pero había un cruce. La jugadora de Haití, lateral, juega Olivares. Cortés. Se manda Cortés. Vamos Cortés, que ahora mismo la pelota va sacando primero. Limach intentaba buscar arriba a Dumornay, que anotó de penal. Único tanto de este partido. Olivares combinando. Intentando Chile. Pelota para Michel. Vamos Michel. Exigida no llega. Juega en el fondo Haití. En 10 del segundo tiempo. El control es de Chile. La pelota de la Roja, pero hay una conexión en la última fase ofensiva que todavía le cuesta a la Roja. Esa conexión para dejar de frente a alguien con la posibilidad del disparo o de llegar con más ventaja al arco. Y hay muchas gesticulaciones por parte de Araya, sobre todo de Balmaceda, que está siempre libre por acá por el sector izquierdo. Cuando acá hay lateral va a jugar Balmaceda. Venga, le dice por esa zona a Baitiare Pardo Pinilla. Va intentando girar con la bola frente al banco de Maloy Quiniet. Da indicaciones a Pierre Luis. Tiene muy buenas laterales Haití, considerando la que fue expulsada Rodrigo. Sí, imagínate todo lo que perdió además con la expulsión. Ojalá. Cuando viene corriendo arriba con la bola, Luis se va a jugar la personal, la capitana de Haití. Tiro de esquina. Cuando corría Batcheva Luis. Hay tiro de esquina para Haití. El hincha de Haití para grabar este tiro de esquina en el codo sur del Bicentenario, que luce maravilloso en este viernes. Fecha FIFA. Nuestra Roja femenina que se prepara para Copa América, clasificatorias, pelota al área. Saca en el fondo Chile. Luego Haití. Sale Sáez. Rosario Balmaceda. Pelota que va buscando arriba la corrida de Pardo. Que corre Pardo. Se frena Baitiare. Sigue Pardo, la marcan 1, la marcan 2. La jugadora de la Católica, tocando atrás, Balmaceda, Pinilla. Buen partido Balmaceda también. La conocía, la delantera se iba retrasando, mucha proyección Rosario Balmaceda. Cuando viene Haití, muy bien por Sáez. Tiene que llegar una chilena. La suerte nuestra. Viene B. Se estiró y la mandó por el fondo. Tranquilidad absoluta para Torrero. Hubiera estado muy atenta y jugado muy bien Fernanda Pinilla con Camila Sáez. En el fondo juega Camila Sáez, tocando para Fernanda Pinilla. Juega en el León de México, abriendo el terreno para Balmaceda. Larga entrega y lateral para Haití. Un poquito y agarrando nuevamente la pelota en este segundo tiempo. Y no se ven más cambios en Haití, Nacho. Por ahora no, estaban calentando recién las suplentes, pero no hay modificaciones en el equipo centroamericano. Jimena. Está de brazos cruzados, pero se mueve toda la banca de Chile. Perfecto. Y canta el estadio. En el sonido único de Chilevisión Deportes. Siguiendo a la Roja femenina. Haití está con una jugadora menos. Y tiene el lateral.
Va a mover Pierre-Louis. Potencia Pierre-Louis, la meterá al área donde está Bacheva-Louis. Ahí va la ejecución. Bien por Camila Sáez. Va Pierre-Louis otra vez. Intenta Cortés. Pierre-Louis va a probar al arco. Muy desviado, no hay problema. Observa Torreiro, jugará Chile en el fondo. Y se viene otra vez tejiendo con Pinilla. Armando con Balmaceda. Otra vez con Fernanda Pinilla. Ya vio Sáez, para ella va. Aquí está Camila Sáez. Empuja Camila Sáez, buen pase para que vaya al área. Acuña, balón que le queda a Chile. Va al remate de Araya. Por arriba. Otra vez llega Karen. No quiere nada a la red. Vamos, Karen. Hay que seguir intentando. Hasta que llegue ese abrazo de gol acá en la Florida. Cuidamos a Chile. Cuidamos a la Roja. Sí, tiene que encontrar, buscar la fórmula Mena. Si tiene el control Chile, si tiene la pelota. Lo hemos dicho, a Chile le falta todavía una conexión de cómo llegar al arco con mayor potencialidad de convertir un gol. Tiene todavía ahí los cambios a la mano. Vamos a ver si mueve algo el técnico con esta Roja que está encima, absolutamente encima de Haití, pero que le falta todavía la puntada final. Creo que se está moviendo y enseña López ya. Perfecto. Paloma. La Viña Marina de Santa Julia. Cuando hay fútbol detenido. Tiro libre para la Super Roja femenina. En hora de juego. Hay tiro libre. Le va a dar Karen Araya. Buscando los cielos de Haití. Le da Karen. Viene la ejecución. Sacando Constant. Por un costado. Y lateral para la Roja femenina. Pancha Lara es la otra que ingresa. Francisca, la que está cerca también, decías tú, de los 100, Nacho. Exacto, sería su partido número 94. Bien. Para llegar 6. Cuando viene Pinilla arriba. Viene Haití. Balón que le va quedando a Dumornay. Su gran figura que mete cambio. Sigue, pero está muy bien. Notable en el cruce para sacar la pelota Sáez. Vamos a ver, Youssef. Dosni Youssef. Dumornay. Se juega la personal. Un de freno en Chile. Pase profundo al área. Muy bien por Rosario Balmaceda. Y vendrá Chile ahora. Vamos, Gini Acuña. Araya. Le pide la pelota a Acuña. Se desmarca Sonja Kif. Balón para Balmaceda. Yeray Cortés. López. Olivares, vamos Michel y el centro, Olivares y el centro, pelota al área, va sacando primero Dimach, y se viene en la salida Youssef, Dosni Youssef, ingresó en este segundo tiempo, se juega la personal, error le entrega, va recuperando la Roja. Sí, pero por ahora tampoco es el camino por arriba. No. Tendrán 2 y 2, Nacho. Exacto, ya se vienen las primeras modificaciones en este segundo tiempo, después de la que se hizo en entretiempo. Perfecto. Cortés, pidiendo la pelota arriba para que la tenga Karen Araya. Abierta está Rosario Balmaceda. Balmaceda tocando la pelota para que intente Pardo. Pardo que busca a Jenny Acuña, está habilitada. Acuña en el área. Vamos, Jenny, tiró. ¡Fuera! Lo tuvo Jenny Acuña. En inmejorable posición se acomodó, descargó a la izquierda. Miraba la portera Kaina César. Pelota desviada. Era la igualdad para Chile. Claro, pero ahí está, si es el pase por abajo. Es una pelota por abajo, al pie como en esta. ¿En qué estuvo? Nada lo de Jenny Acuña. Aguantó además muy bien la marca. Bueno, por nada. Cuando vienen los cambios, Nacho. Sí, 2 modificaciones en Haití. Sale la número 21, Anissa Ibrahim. Ingresa la 16, Yasmín Bilgraín. También deja el campo de juego Claire Constant e ingresa Chelsea Dumont en el equipo de Haití. Y hay
3 cambios en la selección nacional. Se va Millaray Cortés, ingresa Yesenia López, se va Michelle Olivares, le da su lugar a Francisca Lara y está lista Justin Jiménez. Veremos quién es la que sale. Va a ser finalmente Fernanda Pinilla. Así que cambios ofensivos para Luis Mena. Nayadel López va de central, Justin Jiménez de volante central. Dame el número de Yesenia López. La número 11. Perfecto. Está Justin Jiménez con la 6. Me falta un cambio, Nacho. Sí, entró Francisca Lara con la número 4. ¿Se fue? Se fue Michelle Olivares. Perfecto. Ahí están los cambios. Y también Brigaim ingresó en Haití con la 16. Y Dumont. ¿Con qué número Dumont? Con la 17. Ahí están los cambios en Chile y Haití. En 65 de partido. Lo vives por Chilevisión. Salida en el fondo. Y Brigaim va recuperando Chile con Justin Jiménez. Vamos, Justin. Aparece también en Pardo. Otra vez es de Haití que va intentando ahora con Dumornay. Es el cambio para buscar a Dosni Joseph. Aquí está Joseph. Y la marca Rosario Balmaceda. Conmigo no venga con amague, le dijo Rosario. Saca en el fondo Chile. Hay una falta de la capitana de Haití sobre Nayadet López. Y ya pide la pelota para jugar. Ahí está Justin Jiménez. Salida en el fondo de la roja femenina. Por acá viene Francisca Lara. Cediendo para Karen Araya. Araya para Sonja Kif. Pelota atrás para Justin Jiménez. Otra para que llegara esa pelota Araya. Primero la portera de Haití. Se queda con el balón. Te va a salir Karen. Paciencia la 8 de Chile. En el fondo de la portera de Haití. Kaina César. Se va para Chile. Naya López con tranquilidad. Recepcionando en el fondo. La pide Justin Jiménez. Para allá va. La movilidad de Jiménez. Acompañaba a Yesenia López. Busca la ruta por esa zona. El Rosario Balmaceda. Aquí está Paloma. Camila Sáez. Abierta Francisca Lara. Viene Sáez, va levantando la bola arriba. Llega por el segundo palo Jenny Acuña. Va a rematar, ejecutó el tiro. Muy desviado. Juega Haití en el fondo. El deporte suena bien junto a La Roja y BCI. Yo creo que a esta altura Chile ya con cierta responsabilidad de encontrar el empate. Ha jugado prácticamente media hora con una jugadora más. Y en esa puntada final, por ejemplo, de Acuña lo demuestra recién. No cierra bien la última jugada todavía Chile. Cuando viene Sonja Kif, cede para Jenny Acuña. Llega Paloma, Yesenia López. Kif. Dumornay. Tranquilidad de la número 6 de Haití. Juega en el Olympique de Lyon. Atrás con la portera. Kaina César. Uy, la presión. Vamos Chile a recuperar. Limach. Sonja Kif. Limach. Joseph. Fuera. Lateral para Chile. López. Justin Jiménez. La Sáez. La pide Francisca Lara. Para allá va, vamos Pancha, aquí está Francisca Lara. A correr Francisca Lara y el centro, pelota al área para Kif. Limach sacando como puede la bola en el fondo. Justin Jiménez. Intenta Chile, la tiene Pardo. Pardo y el giro. Busca compañía, la encuentra en Lara. Francisca y el centro, balón que va rebotando. Se va por un costado. En Dumont. A jugar a Chile. Araya. Lara. Dumont.
Lleva Luis. Presiona Chile en la salida. Tiene que salir desde el fondo rapidito buscando a Pierre Luis. Juega Chile, el lateral que juega. Y tiene la pelota Nayabet López. Yesenia. Paloma López. Camila Sáez. Yesenia López entregando la bola arriba para Francisca Lara. Vamos, aprovecha. Se quedaba Dumont. Salida de Haití. Duvernay. Se frena Duvernay. Que se recostó por el costado derecho. Duvernay, ya no tanto por el centro. Bueno. Y viene Haití aprovechando esa posibilidad. Atención, la pelota arriba para Luis. Lleva Luis. Fallaron. El de Chile la bola. Baitiare Pardo Pinilla. Aquí está Baitiare. El toque es corto con Yesenia López. Ahora la pelota para que la juegue Francisca Lara. Yesenia López. Pide que cambie de frente para Balmaceda. Sáez. Nayabet López. Encuentra de buena forma a Yacine Jiménez. Francisca Lara le puede pegar. Lara y el centro. Busca a Acuña. Balón que le queda a Karen Araya entrando al área. Saca como puede Haití. Ahora tiene un respiro. A un ratito. Shirley Judy. Joseph. A cualquier parte. Pelota que será de Chile. Rosario Balmaceda. Todo este segundo tiempo de Chile, Rodrigo Vera. Y todo muy parecido, absolutamente unidireccional lo que hemos visto en la segunda etapa. Con este control de Chile, con este movimiento de balón, que le falta una estocada aún. Cuando viene Yesenia López, pega, le tiró Paloma. Balón desviado, pero hay que probar, sí, hay que probar. Variedad, calidad y conveniencia con Cuisine & Co. y punto. Que va a tener que buscar los caminos al gol. Tiene que buscar una forma de desenredar esto porque Chile es superior en el trámite. Pero me parece que falta una cuota de idea, ¿no? Detalle final, Rodrigo Vera. El que presiona, recupera, pero está muy bien defensivamente aquí. Y ojo con esta contra. A correr Dumont. Se va en solitario Dumont. Espera Torreiro. A la marca López Dumont. ¡Fuera! Desviado el remate de izquierda. Enganchó por dentro, probó. La suerte de Chile. Sí. Esa pelota es ciega en territorio de Haití. Cuando la vemos y queda lesionada Torreiro. Sí, queda con problemas Torreiro, ya lo va a contar Nacho. Cuando en esta arremetida, en esta contra, estuvo a nada de sellar el 2-0 Haití. Aquí está el gran riesgo del partido. Si no conviertas allá, si no encuentras la fórmula al otro lado, en cualquier momento va a venir una arremetida como esta que va a hacer sufrir a la Nacho. Sí, está con algún calambre, me parece. No es algo grave, pero sí necesita la atención de sus compañeras, Ryan Torreiro. Cuando se vienen un par de modificaciones también en Chile. Hay un partido histórico de Chile frente a Haití a nivel de selección adulta que se jugó en Puerto Príncipe, el denominado Partido por la Paz, 2007. 0-0 bajo un diluvio tremendo, con los cascos azules en la tribuna, con don Nelson Acosta en la banca. Cuando viene arriba buscando a Sonja Kif. Carol Mike Nichols era el presidente del fútbol chileno en aquel entonces. Estabas tú ahí al borde del campo, ¿no? Sí, un partido que se demoró mucho en el inicio, que terminó 0-0, pero que está en la historia del fútbol chileno. Cuando busca arriba Chile. Un abrazo afectuoso a la familia. Nelson Acosta, que ahí está luchando con Nelson. Bonifacio Costa López. Salida en el fondo de Haití. La van a perder. No pudo recuperar Chile. Uy, está de momento en espacio todavía a avanzar. Está entregando licencia a Chile. La pide Batcheva Luis. Ella va para la capitana por el segundo palo. Joseph. Luis. Bien por Yesenia López. Le queda otra vez a Luis. Tranquilidad absoluta para Torreiro.
Lío de Justin Jiménez. Viene Justin Jiménez. Rosario Balmaceda. Acá está Yesenia López pidiendo la bola. Francisca Lara. Muy activo está el técnico de Activi, Nacho. Sí, no se ha cansado ni un segundo. Está corriendo para un lado y otro al borde del campo de juego. Camila Sáez. Camila Sáez tocando para Justin Jiménez. Jiménez para Francisca Lara. Devuelve en el fondo Jennifer Limach. Otra vez es de Chile. Sáez. Para quedar 15 de partido. Karen Araya. Buena entrega para Yesenia López. Falta ahí el último detalle. Vamos Chile. Vendrá el centro. Pelota arriba. Segundo palo. Muy larga la entrega de la pelota para Francisca Lara. Y fútbol para Haití. Cuando hay cambio. Se vienen dos modificaciones en la selección chilena. Va a ser su debut con la roja. Pamela Cabeza, jugadora de 17 años de la Universidad Católica, va a ingresar por Sonia Kif. Entra con la número 19. Y con la número 21 ingresa Mary Valencia. Se fue la número 14, Baitiare Pardo. Ingresa en su reemplazo con la camiseta número 21, Mary Valencia. Ahí está Mary Valencia en el terreno de juego cuando viene Dumont. ¡Hombre Dumont! La marca está Sáez, es firme Sáez. Pasó Dumont, el centro atrás, va recuperando Justin Jiménez. Y aquí está Mary Valencia. ¡Vamos Mary Valencia! Entregó mal, va recuperando a Medias Haití. Otra vez es de Chile. Karen Araya. Jenny Acuña. Rosario Balmaceda. Camila Sáez. Justin Jiménez. La pide Mary Valencia. Ahí le pide la pelota. Juega Justin Jiménez. De Marón le entrega. Permite la tranquilidad absoluta para Pierre Louis. Pelota mueve, repone, juega Haití en la última línea. Otra modificación más. Sí, nuevo cambio. En Haití se va la número 7, Betcheva Luis. La capitana ingresa a la jugadora del Olympique de Marsella. La número 15, Florcy Joseph. Delantera también. Ahí está Florcy Joseph. La número 15 el campo. Cuando intenta Duvernay, tocando atrás la pelota, presiona a Chile. Duvernay. Big Grind tocando con Duvernay. Presiona Eugenia López. El toque es atrás para que saque la pelota Jennifer Limach. Va recuperando Chile. Justin Jiménez. Francisca Lara. Viene con la pelota larga arriba. Nadia López. Saque y devuelve a Haití. Duvernay. Vamos Chile a recuperar la pelota. A buscar el gol. Duvernay. Mary Valencia en la marca. No hay nada. Póngase de pie. El fútbol es para Chile. Sí, si es lateral es para Chile. Ya lo juegan. Francisca Lara. Balón que le queda ahora. Haití que se equivoca. Va Balmaceda, apuremos. Apuremos, dice Rosario Balmaceda. La pide Jenny Acuña. El toque es para Justin Jiménez. Está preocupado el técnico de Haití. En 78 de partido. Nos metemos en tierra derecha del duelo en el Bicentenario. Buena combinación de Chile. El centro que va. El centro iba como un fierro. Pelota desviada. Fútbol para Haití en la última línea. Sí, es otra vez el mismo centro, es otra vez la misma pelota alta que ya hemos dicho no parece ser el camino. Araya tiene que tratar de conducir el equipo por abajo y generar esa fisura que yo creo que la tiene la defensa haitiana. Se puede provocar perfectamente con una buena pelota al pie. Pelota arriba para Haití, va devolviendo Chile. Aquí le queda Yesenia López.
Sube Valencia. Por el centro del campo va Valencia. Tiene que salir apuradita Jaina César. El intento de nuestra selección. Ahí está Mari Valencia. Ahora sigue a las canchas de Ormeño en Viña del Mar. Salida en el fondo de Jaina César. Y ya juegan 79. Van a restar 11 para que sea historia el partido. Y más la propina que del silbante. En este caso Alejandra Kisbert. Intenta la roja femenina. Vamos Balmaceda. Rosario. Que necesitamos Rosario. Yesenia López. Balón que va al área. Le va a quedar a la jugadora Bardo el remate que va. Otro rebote. Intenta Cunha. Se lo perdió Chile. Lo tuvo Chile. Era el gol de Chile. Notable Jaina César. Cuando llegó en el área. Pamela Cabeza, la jugadora de la Católica. Mano a mano estuvo notable la portera de Haití. Era la igualdad. Se lo merece Chile, Vera. Sí, yo creo que en esta sí, en esta llega totalmente a fondo todo el mérito para la portera, para Jaina César, que en doble instancia termina amagando la posibilidad de gol de Chile. Para Pamela Cabezas, la que llegó al centro del área, la vemos. Claro, aguanta bien y después le queda un poco largo ese rebote. Ahí, mira. Después del remate, le queda larga esa pelota. Sale bien y a la chica viene impecable. Hay tiro libre para Chile. Vamos, Karen. A 10 del final. Suben la defensora de nuestra roja femenina buscando el tanto que queremos todos acá en la Florida. Atención, atención, atención a este balón. Busca la zona de abrazos. La zona del tan esperado gol para la roja femenina. Araya y el centro. Sáez, pelota desviada. Un poquito menos esa pelota. El brinco de Sáez se va por un costado. Juega el Tigre en el fondo. Sí, en un movimiento de la roja en la pelota detenida, donde entra a cabecear el punto penal. Absolutamente destapado. Viene Haití. Dumornay. Allá está la pelota en el sector Andes del Bicentenario. Viene Me. Un pase profundo. Ofensiva. Corsi Joseph. Viene Joseph. Florsi. Atrás para Dogny Joseph. Dumornay. Viene Me. Presta un rato la pelota Chile-Haití. Viene la pelota para Pierre Luis. El centro al área. Sobró el remate. Se va desviado porque llega muy lejos de zona de riego y saca como puede Yesenia López. Valencia la recuperación. Mela Cabezas. Yesenia López. Vamos Chile. Justin Jiménez. Almaceda. La pide Jenny Acuña. Acuña y la corrida. Junto a Balmaceda. Se queda más atrás Karen Araya. Para ella va. La de los 100 partidos con la camiseta más linda del mundo. Balón para Justin Jiménez en el área. Engancha Jiménez. La pide Cabeza. Se equivocó. Y viene Chile otra vez. Hay un rebote. Tiro de esquina. Tiene que llegar el gol. Han intentado todo el segundo tiempo. Hay una jugadora de Haití en el piso, Nacho. Sí, una jugadora que está en diálogo con la jueza del partido. La número 9, amigo mío. Van a pedir asistencia por parte del cuerpo médico para atender a Shirley Judy. Aprovechemos para mencionar a Dumornay como una de las grandes jugadoras del partido, sobre todo para el paladar del que le gusta el buen fútbol, la categoría que tiene para moverse en el terreno, porque no solo es tener la pelota y entregarla bien como ella lo hace de manera perfecta, sino también es encontrar los espacios permanentemente en el terreno de juego para ser protagonista. No, tremenda la jugadora número 6 de Haití. Y apuraron las gestiones para llevar la camilla para sacarla lo más rápido posible a Judy. ¿Qué dice
Luis Mena, Nacho. Ahora justo se acerca a Justin Jiménez y a Yesenia López, dando ciertas indicaciones. Lo que más pedía era seguir con mucha movilidad, con mucha velocidad en los toques para desacomodar la defensa de Haití. Entra el cambio entonces. Luis Mena, que para la gran carrera futbolística que tuvo, Colo Colo fundamentalmente, ¿cierto? Pasó por Deportes Pastoral también. Tuvo apenas un partido con la Roja. Una vez vistió la camiseta de la selección. Se hizo el cambio entonces Cherly Judy. Se fue a la número 9, ingresó la número 13, Bettina Petit Frere. Bettina Petit. Al 5 del final. Viene Acuña al área, al cabezazo, balón que queda ahí en zona de arriba. Pégale, saca Haití como puede. Viene Me. Pelota por un costado de banda, juega Chile. Van a quedar 5 y esto será historia más lo que adicione Alejandra Kirsbert. Uy, le queda la pelota Dumornay. Por acá la pide Dumont. Va para Dumont. Muy bien en la recuperación defensiva Chile. Salida ahora de Valencia. Amari Valencia. Araya. Vamos Karen. La pide Justin Jiménez. Bien abierta Francisca Lara. Se equivocó. Esa no era la ruta. Y lateral para Haití. Que tienen que respirar profundo. Sigue bombardeadas por Chile en este segundo tiempo. Muy activo el técnico. Nervioso el de Haití. Reiteremos, Nacho, vuelven a jugar ¿cuándo y dónde? El día martes se vuelven a enfrentarse en Juan Pinto Durán. Muy bien. Ya puertas cerradas. A puertas cerradas. Me diría la canción. Salida en el fondo. Es para Chile, Camila Sáez. Por ahí avanza Balmaceda. Vamos Rosario. López, Nayadet. Karen Araya. Levanta la pelota, arriba le queda balón. Va Justin Jiménez, la pide Jenny Acuña, para ella va. Aquí está Jenny Acuña, engancha Jenny, ponga la pelota al área, va rebotando. En Dosny Joseph. Dumornay. Qué tremenda jugadora la 6 de Haití. Salida en el fondo para Haití. Por acá viene Pierre Luis. Dumont. Va Dumont. También ingresó muy activa este segundo tiempo. Pierre Luis. Viene Me. Dumornay. Se juega la personal. Rosario rapidita. Bien por Rosario Balmaceda. Va descargando y encuentra a Jenny Acuña. 87 del duelo. A 3 del final. Vamos Paloma. Aquí está Yesenia López. Ahí donde arranca el fútbol en el Bicentenario. En el centro recibe Araya. Araya para Valencia. ¡Vamos, Mari Valencia! Sale la portera Kaina César. Cuando iba Mari Valencia, parecía que llegaba Mari. Estuvo muy bien. Muy metidita la portera de Haití. Pero eso es lo que veníamos diciendo de manera permanente. Es así, es por el centro. Es ahí por donde puede llegar Chile. Le falta una cuota de velocidad a Valencia y que termina chocando con la cabeza de la portera haitiana. Otra de las buenas figuras que ha tenido también Haití en esta jornada. Dicen, calma por el tiempo. Yo detengo el cronómetro. También lo pide Lucho Mena. Adriana Farfán, que es la cuarta juez, Nacho. Así es que está ya lista para entregarnos cuántos minutos quedan. De César. Pelota para Chile, vamos. Aquí está Paloma Yesenia López. Voy a buscar Chile a Pamela Cabezas. Acuña. Aquí está Jenny Acuña. Balmaceda. Más atrás todavía para Nayadet López. La pide Camila Sáez. Bien abierta hasta Francisca Lara por esta zona pidiendo el balón. Sigue Camila Sáez. Francisca Lara se acomoda, va a descargar a la izquierda, mete el centro, va devolviendo
Le queda Justin Jiménez. Balón para Yesenia López. El toque es para Acuña. Llega o no llega. Llega Acuña. La Jenny. Pasó Acuña. Va al centro. Va sacando como puede la pelota en el fondo. Dosni Joseph. Lateral para Chile. 89 de partido. Por las pantallas de Chilevisión. Yesenia López. Sigue Yesenia López a 1 del final. La pone al área. Atenta está la portera. Karina César. Muy ágil. La portera de Haití. Mira, Balmaceda se tuvo que cambiar incluso de banda después del ingreso de Lara. Funcionó por ambas bandas. Una de las jugadoras que vale la pena destacar también en Chile. Un buen marco de público y por la pantalla de Chilevisión. Acompañamos con la Roja Femenina dirigida por Luis Mena. Ganó la sub-17 Ecuador en la previa. Tantos a 2. Cuando acá viene Yesenia López. Tocando para Acuña. Vamos Jenny. Acuña la pide Karen Araya. Para ella va. En la medialuna Araya. Decía que descargaba el remate. Va saliendo. Ahí tira el fondo. Con Bienemé. Pelota profunda. Aquí corre Bettina Petit. Dumornay. Bienemé. Es el fútbol de Haití. Pone tranquilidad. Ya tenemos los 90. ¿Cuánto más se juega, Nacho? 7 minutos más. Bien generosa la propina. Vamos, Chile, aprovechemos los 7. Por la igualdad va Chile. Gana Yesenia López, no hay falta. Juegue nomás. Tocando la pelota, tiene espacio para avanzar. Araya, Jenny Acuña. Acuña dentro del área. Palo, la base del palo derecho. Ahoga el grito de gol de Chile. Vencida estaba Kaina César. Se salvó Haití. Mira, con un tiro rasante. No llegaba, pero lejos de la portera. Muy bueno lo de Jenny Acuña. Y aquí viene otra vez Chile. Sáez. Se perfila para el centro. Francisca Lara que va. Pelota al área. Va a llegar Acuña. Vamos Jenny. Recibe la marca y la va perdiendo. Va recuperando Haití. Con Florcy Joseph. Aquí está Dosni Joseph. Dumornay. Viene Mila pide en el centro del campo. La marca va Justin Jiménez. También Rosario Balmaceda. ¿Qué dice la jueza de línea? Que es María Cabezas, que hay lateral para Chile. Y viene Karen Araya. Se frena, la pide Yesenia López. Qué buen pase que metió. Aquí está Pamela Cabezas. El centro atrás. Y no llega Lara a cerrar. No llegó Francisca Lara a cerrar. Dumont en la salida. Vuelve a ser de Chile. Yesenia López. Pelota otra vez para que la traiga Camila Sáez. Tocando para Nayadet López. Rosario Balmaceda. La pide Justin Jiménez. Juégate la personal Rosario. Entrega ahora para Camila Sáez. Le puede dar Camila. El toque para Yesenia López. Todo Chile en el área. López y el centro. Va sacando Haití en el fondo. Only match. Todo Haití defiende. Torrero. Francisca Lara. Queremos el gol. Restan 5. Lara que se equivocó. Ojo con la contra de Haití. Pelota para buscar a Dumornay. Si viene Dumornay que se le está acabando el combustible, pero la ganó. Viene Dumornay en el área. Notable Torrero. Monumental la portera de Chile. Cuando parecía que no le quedaban piernas a Dumornay. Tuvo el segundo Haití. Y era el golpe, el knockout para Chile. Que aquí va otra vez. López. Vamos Paloma. La va entregando Dumornay que vuelve a medias. Agotadísima la 6 de Haití. Las bicolores que están ganándole a Chile. Araya. 93. Pelota por el sector izquierdo de Haití. Jenny Acuña. Vamos Jenny. Pasó y va al centro. Viene. Está Mari. La va sacando primero Haití en el fondo. Cuando si pasaba esa pelota le quedaba a Mari Valencia. Dumornay. Dosni Joseph.
Y pasó nada más. Florcy Joseph trae la pelota a campo nacional. Ahí está Florcy. Recibe la marca de Justin Jiménez. A tocar y a tocar Haití. El 94 ya de partido. En el 97 esto será historia. Aún queda algo por escribir. Buena recuperación. Araya. Nayadet López. Otra vez con Karen, que retrocede para generar esa opción que tantos esperamos y que sea un gol. Francisca Lara. Lara tocando ahora, combinando Chile. Yesenia López. Por allá está con la pelota Justin Jiménez. Viene Jenny Acuña. Acuña entrando al área. El centro que va para Pamela Cabezas. Se anticipó a todas, pero el tetazo se fue. Pero se fue muy desviado. Buena llegada de la Roja femenina. Sí, bien urdida esta, pero no le da, no alcanza a tener la claridad y Cabezas para enganchar bien ese balón, ese buen centro de Jenny Acuña. Les recordamos que cuando son las 20:57, a partir de las 21 horas, Televisión está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Luego vemos. Pelota arriba, aquí está Mari Valencia. Descargando por el centro para Justin Jiménez. Van a restar 2 minutos y se acaba. Yesenia López levanta arriba, va al área la bola para que llegue Pamela Cabezas. Primero la portera Carla César, de gran partido. No, muy buen partido. Muy buen partido, solvente, ha ido bien abajo. Bien en el achique también. Vamos a ver la portera de Haití, se nos va el duelo. 96:30, gana Haití 1-0 a Chile. Va Mari Valencia, que no puede recuperar. Dumont cede para Pierre-Louis. Se va del campo, hay lateral para Haití, que lo hace todo, pero todo en cámara lenta. Pierre-Louis. Arriba Pierre-Louis. Va devolviendo Yesenia López. Vamos Mari Valencia, intenta Valencia, la va tocando arriba. Para que la tenga Pamela Cabezas. Mari Valencia la perdió, recupera Haití. Dumornay. Saca Dumornay. La marca está Karen Araya. Hacen rebotar. Será la última para Chile. Camila Sáez. Yesenia López. Karen Araya. Se nos comienza a despedir el duelo en el Bicentenario de la Florida por las pantallas de Chilevisión. Se manda Chile. Incansable Rosario Balmaceda. El toque arriba para buscar a Jiménez. Volver a Haití. Sin Jiménez al piso. Nayadet López. Jenny Acuña. Vamos Jenny. Ayuden a Jenny Acuña. Y la marca está Dosny Joseph. López. No se mueve nadie del Bicentenario. Todos viendo el desenlace de pie. Y tú por Chilevisión. Sáez. Va Camila Sáez. Tocando la pelota para Karen Araya. Araya va recuperando Haití. Tiene una más Chile. Balmaceda. Levanta Balmaceda. Pelota al área. Sacan desde el fondo. Francisca Lara. Balón para Pamela Cabezas. Cayó, saca Haití. Vendrá la última. Vamos, póngale en juego. Nayadet López. Arriba la pelota. Pamela Cabezas y el giro. Aquí está Pame. Se acomoda. Entregaba para Jenny Acuña. Saca Haití otra vez. Terminó. Ganó Haití. Este amistoso ante nuestra Roja femenina. Con gol de penal de Dumornay. Haití 1. Chile 0. Un amistoso con cara de final, por lo que se vive en las tribunas, por el festejo haitiano, porque lo comparten con su gente que hoy día vino a repletar las tribunas del Bicentenario de la Florida en un muy buen partido y que aguantó muy bien además la selección de Haití. Hizo todo, muchísimo Chile por llegar al empate, le costó encontrar los caminos, bueno, va a ser parte del aprendizaje que tendrá el equipo de Luis Mena de cara a los desafíos importantes que vienen en una buena tarde, en un buen partido de fútbol aquí en la Florida. Celebra Haití con su gente
en el codo norte del Bicentenario. Y el chino lo celebra, lo disfruta porque está muy lindo el ambiente del Bicentenario. Jumbo presenta la jugada del partido. Y ese es el único gol, el lanzamiento penal de Dumornay, servido de manera impecable, así como jugó cada pelota en este duelo, donde Torrero va en el camino correcto, va abajo, se estira, pero no alcanza a amagar este que se transforma en el gol que le da el triunfo a la selección de Haití frente a Chile, jugando como visita. Ahí está una de las destacadas, Kaina César, la portera de Haití. El partido finalizado, ganó Haití 1-0. Ha sido un gusto, Rodrigo Vera. Claro que sí, ya vienen las noticias en Chilevisión. En nombre de Nacho Miranda y todo el equipo, siga en Chilevisión. Chau.